Soy Cameron Wells, tengo 34 años y vivo a las afueras de Austin, Texas, en un apartamento de una habitación alquilado sobre una lavandería que huele a toallitas para la secadora y a resignación. Y el lunes pasado, a las 9:13 de la noche, mi propia madre me llamó para decirme que había sido oficialmente borrada del patrimonio familiar. Sin un «Hola, sin un ¿cómo estás?». Solo su voz, tranquila como siempre, como si estuviera confirmando una reserva para cenar. Tu nombre no está en el testamento, Cameron. Es definitivo. Lo mejor es que lo aceptes y sigas adelante. 7 segundos. Eso fue todo lo que tardó. Y luego colgó. Me quedé mirando la pared durante un minuto entero después. No porque no lo creyera, en el fondo lo había visto venir, sino porque algo dentro de mí todavía esperaba estar equivocada. Que tal vez, por una vez, había importado lo suficiente como para ser considerada. Pero no lloré. No grité. Solo dije en voz alta a nadie de acuerdo entonces. Permítanme retroceder. Mi familia posee un negocio inmobiliario bastante grande en el centro de Texas. Remodelaciones residenciales, lotes comerciales, unidades de alquiler, lo que se les ocurra. Mis padres, Vera y Russell Wells, lo empezaron hace 30 años desde un remolque polvoriento y una línea de crédito con la que casi incumplen. Lo convirtieron en un imperio. Y como todo buen legado sureño, siempre afirmaron que era para la familia. Excepto que la palabra familia nunca me incluyó de ninguna manera que contara. Al crecer, mi hermano mayor, Lance, era el hijo de oro. Mariscal de campo, rey del baile de graduación, un prodigio inmobiliario a los 22 años. Entraba en una habitación y mi padre se iluminaba como un maldito árbol de Navidad. Yo llevaba la contabilidad. Descubrí el fraude de los contratistas. Yo era la razón por la que nuestras auditorías salían limpias. Pero los elogios, los asientos en la mesa de la junta directiva, esos siempre iban para Lance. Hace 3 años mi padre tuvo un derrame cerebral leve. Nada debilitante pero suficiente para empujarlo a una semijubilación anticipada. Mi madre intervino para gestionar las operaciones y Lance, por supuesto, fue nombrado CEO interino. Mientras tanto, yo renuncié a una oferta de trabajo de 6 cifras en Dallas para ayudarlos durante la transición. No pedí un título. No quería aplausos. Solo quería ser útil, ganar quizás una pizca de respeto. Así que me convertí en la solucionadora. Me encargué de las violaciones de códigos, negocié disputas con contratistas y reescribí nuestros contratos de arrendamiento desde cero después de un susto por una demanda. Y cuando la empresa necesitó un préstamo puente para asegurar un terreno para un proyecto masivo de subdivisión a las afueras de San Marcos, ¿adivinen quién tenía el crédito limpio y los ingresos estables para confirmar? Yo. Es solo una formalidad, dijo mi madre. Nunca te afectará, añadió Lance. Eres una salvadora, murmuró mi padre sin levantar la vista de su avena. Firmé porque creí que finalmente era parte de los cimientos. Que si sacrificaba lo suficiente, dejarían de tratarme como una pieza de repuesto. Pero el sacrificio, he aprendido, no te gana nada en una familia que te ve como un simple recurso. Durante el último año, noté cambios. Las contraseñas cambiaron. Mi acceso a la base de datos de propiedades fue suspendido temporalmente. Las invitaciones a reuniones dejaron de llegar. Cuando le pregunté a Lance qué pasaba, sonrió y dijo: «Mamá solo está tratando de optimizar las cosas. Menos estorbos». Un estorbo. En eso me había convertido ahora. Luego vino el lunes pasado. La llamada, la sentencia, el silencio. Me quedé asimilándolo, inmóvil. Luego me serví una copa de vino tinto barato y saqué la única caja que probablemente olvidaron que guardaba. Mis documentos originales de CEO firma, los que tenían las firmas notariadas, los que mostraban mi vínculo legal con esa compra de terrenos en San Marcos. Y debajo de esos papeles, doblado en un archivo amarillo, había algo que no había mirado en meses. Una copia de la escritura, no la nueva versión que presentaron después de intentar consolidar la propiedad. La original, con mi nombre todavía en ella. Y fue entonces cuando me di cuenta. No solo me borraron. Olvidaron lo que todavía tengo en mi poder. Y ni siquiera he empezado a usarlo todavía. No dormí esa noche.
No por la ira, sino porque mi cerebro no dejaba de reproducir la cronología. Cada noche que pasé conciliando facturas de contratistas. Cada vez que saqué de apuros a Lance por uno de sus errores sin que me lo pidieran. Cada reunión en la que me senté al final de la mesa y no dije nada mientras lo veía llevarse el crédito por los informes que yo escribí. Al amanecer, llegué a una dolorosa conclusión. No solo me habían sacado del testamento, nunca había formado parte de la familia para empezar. A la mañana siguiente conduje hasta la propiedad de San Marcos, solo para verla de nuevo. No el terreno en sí, sino el contrato, el trabajo, el alma que vertí para asegurarme de que ese desastre de sitio no se viniera abajo cuando el primer constructor se echó para atrás. Todavía recuerdo la semana que llovió sin parar y el camino de acceso se inundó. Lance estaba en un viaje de negocios en Cabo, así que era yo la que estaba en el sitio con el lodo hasta las rodillas, coordinando desvíos de camiones y extendiendo grava yo misma con 2 jornaleros que no hablaban mucho inglés pero me ofrecieron su única barra de granola cuando me salté el almuerzo. Nadie me dio las gracias, ni una sola vez. Simplemente transfirieron el siguiente pago del préstamo y siguieron adelante. Así era siempre. Yo limpiaba, ellos se aplaudían a sí mismos. Así que cuando caminé por el perímetro esa mañana, con mis botas crujiendo sobre las malas hierbas que nunca deberían haber crecido tanto, no me sentí orgullosa. Me sentí estafada. Hasta que noté algo. Una estaca de madera en la esquina trasera con una etiqueta naranja brillante, fase 2, propietario, Lance Wells. Espera. Busqué los registros actuales de la escritura en mi teléfono. Efectivamente se había presentado una enmienda reciente. La propiedad había sido subdividida silenciosamente. Mi nombre ausente. Solo que no lo estaba, no legalmente. Porque esa enmienda era inválida. La habían presentado sin una transferencia limpia del cofirmante. La falsificaron. Me quedé allí mirando la estaca con el corazón latiendo tan fuerte que parecía un trueno en mis dientes. No solo me habían apartado. Habían cometido fraude para borrarme. Y lo hicieron como si no me fuera a dar cuenta, como si simplemente seguiría trabajando en segundo plano, sonriendo, limpiando el lodo. De vuelta en mi coche le envié un solo mensaje de texto a Ivy, mi amiga de la Facultad de Derecho que ahora trabajaba en Derecho de Títulos de Propiedad, si una escritura de propiedad cofirmada fue alterada sin consentimiento y presentada de nuevo. ¿De qué nivel de ilegalidad estamos hablando? Me llamó en menos de 6 minutos. Lo que pasa con la traición es que no siempre la ves cuando está sucediendo, especialmente cuando se disfraza de deber. Y cuando viene de tu propia sangre, se siente menos como un cuchillo y más como una lenta erosión. Apenas lo sientes hasta que un día no hay nada bajo tus pies. Pero esto no era erosión. Esto fue un incendio provocado. Durante los siguientes días, revisé cada documento que tenía. Papeles del préstamo, copias notariadas, capturas de pantalla de la cadena de correos electrónicos donde estaba en copia en todo, hasta que dejé de estarlo. Ivy contactó a un pequeño y discreto investigador de títulos llamado Charlie. Y en 48 horas, lo encontró. La firma en la escritura enmendada fue cortada y pegada de una renovación de contrato de arrendamiento de hace 2 años que yo había firmado electrónicamente. Ni siquiera intentaron disimularlo. Y luego vino el golpe en el estómago, un memorando oculto de la firma que procesó la enmienda. Se facturó como una reestructuración interna de rutina, iniciada por Vera Wells, mi madre. Ella lo sabía todo este tiempo. Yo pensaba que solo estaba siguiendo el liderazgo de mi padre, manteniéndose en silencio siendo pasiva. Pero eso no era pasividad. Era estrategia. Ella presentó los papeles. Ella eliminó mi nombre. Ella firmó el memorando. Y luego me llamó la semana pasada para decirme que no estaba en el testamento como si solo estuviera dando malas noticias, cuando todo el tiempo ella había sido la que sostenía el cuchillo. Me senté en el suelo de mi apartamento esa noche rodeada de archivos, blocs de notas legales y café a medio beber. Y por primera vez me permití llorar. No por el dinero ni siquiera por la casa. Por la madre que pensé que todavía tenía. Pero una vez que el llanto se detuvo, algo más tomó su lugar. No rabia, algo más frío. Claridad. Y la claridad tiene su propia gravedad. Porque ahora sabía exactamente lo que habían hecho.
Y mejor aún, sabía algo que ellos no. Olvidaron revocar un documento. El formulario maestro de gravamen, todavía activo, todavía a mi nombre, todavía legalmente vinculante, lo que significaba que la propiedad entera no podía ser vendida, no sin mi firma. Y no tenía ninguna intención de volver a firmarlo jamás. A la mañana siguiente entré en la oficina como lo había hecho durante los últimos 3 años. La misma bolsa de portátil gastada, la misma taza de mi primer proyecto en solitario, la misma impresora rota junto a la recepción. Excepto que esta vez, ya no era invisible. Era una amenaza, y podía sentirlo. La recepcionista, una chica nueva que probablemente ni siquiera sabía mi nombre, levantó la vista como si estuviera perdida. ¿Puedo ayudarla? No respondí. Simplemente seguí caminando. El pasillo estaba en silencio. Demasiado silencioso. No había las bromas habituales, ni las llamadas telefónicas en el pasillo, y cuando llegué a mi antiguo escritorio, la pantalla estaba oscura. Mi acceso había sido revocado. Era de esperar. Pasé de largo y seguí recto hacia la sala de conferencias compartida, donde Lance y mi madre estaban en medio de lo que parecía una reunión muy privada. En el momento en que entré, sus rostros se pusieron rígidos. Lance se reclinó como si fuera el dueño de la mesa. Podrías haber llamado a la puerta. Saqué una silla y me senté. Podríais no haber cometido falsificación. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, no sorprendidos, sino calculadores. Cameron, dijo lentamente, sea lo que sea esto, no lo hagamos aquí. Puse mi teléfono sobre la mesa y pulsé grabar. Presentasteis una escritura falsificada con mi nombre. Sabíais que no la había firmado y la tramitasteis de todos modos. Eso es fraude grave, Vera. Su rostro no se movió, pero el de Lance sí. Esa estúpida sonrisa suya vaciló. No grité. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente empecé a enumerar los hechos. Cada uno como un clavo en el ataúd. El formulario original de cofirmante con una marca de tiempo limpia. La firma digital que no coincidía de la escritura falsa. Los metadatos que mostraban un archivo de imagen recortado de un documento reciclado. Y finalmente el gravamen que todavía estaba activo a mi nombre, que nadie había liquidado. Lance murmuró, Dios mío, y se frotó la sien como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Miré directamente a mi madre. Tú lo sabías. Lo firmaste. Me usaste para asegurar esa propiedad y luego me desechaste como basura. Yo fui la única razón por la que el banco lo aprobó en primer lugar. Sabías que el crédito de papá era un desastre y que Lance era, bueno, Lance. Ella finalmente habló con voz baja pero afilada. No entiendes el panorama completo. Íbamos a reincorporarte después de la reestructuración, pero tú has hecho esto hostil. Parpadeé. Hostil. Falsificasteis un documento legal y robasteis mi parte de una propiedad multimillonaria. No estoy siendo hostil. Estoy siendo consciente. Luego me levanté, cogí mi teléfono y me fui. Esa tarde me reuní de nuevo con Ivy y Charlie. Esta vez en un bufete neutral en Austin especializado en litigios civiles inmobiliarios. Ivy expuso el plan, una carta de cese y desistimiento a la empresa que presentó los documentos, una notificación formal a la oficina del registrador del condado y una orden judicial de emergencia para bloquear la venta pendiente de la fase 2. El tiempo corría en nuestra contra y ellos estaban tratando de moverse rápido. Demasiado rápido. La cuestión es que no se dieron cuenta de que yo ya había presentado algo hacía 2 semanas, cuando empecé a investigar. Y a las 6:47 de la tarde de esa tarde sucedió. Recibí un correo electrónico de la oficina del registrador del condado, solicitud de enmienda para el número de identificación de parcela 4840. Rechazo pendiente, CO firma no verificada y conflicto de título. Adjunto había un aviso escaneado que ya había sido enviado a Lance y a Vera, lo que significaba que lo sabían ahora mismo, en este preciso segundo. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado, y fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número oculto. Contesté. Silencio absoluto durante 3 segundos. Luego la voz de mi padre, ronca y débil por años de fumar y beber bourbon, llegó a través de la línea. Cameron, ¿qué demonios has hecho? Me quedé helada.
No me había hablado en casi 2 años. No desde el hospital. No desde que me miró a la cara y dijo, tu hermano nació para esto. Tú no. Y ahora aquí estaba, llamándome porque todo se estaba quemando. No respondí. Estás destruyendo la empresa, continuó. Nos estás destrozando. ¿Crees que esto te da la razón? Miré el aviso de gravamen enmarcado en el mostrador, mi nombre en negrita, todavía válido, todavía poderoso. Luego dije con calma, no. No creo que me dé la razón. Creo que me hace finalmente visible. Y luego colgué. Pero mientras me giraba para cerrar la puerta por la noche, vi algo pegado a mi puerta principal, doblado una vez, sujeto con cinta adhesiva barata. Era una carta. Sin sobre. Solo una línea escrita a mano en tinta roja. Nunca debiste enterarte. Sin nombre, sin firma. Solo 7 palabras que me helaron la piel. No dormí la noche que apareció esa carta. La dejé doblada sobre la mesa de la cocina, mirándola como si de repente pudiera confesar quién la envió. 7 palabras. Solo 7. Pero resonaban en mis oídos más fuerte que el mensaje de voz de mi padre. Nunca debiste enterarte. Sabía lo que significaba. No se trataba solo de una firma falsificada o una transferencia de título sospechosa. Alguien lo había planeado, no con pánico sino con confianza, con la plena creencia de que nunca sería lo suficientemente inteligente o audaz como para investigar. Y durante años no lo fui. Pero esa versión de mí ya había desaparecido. A la mañana siguiente me puse en contacto con alguien con quien no había hablado desde la universidad, Alina Parks, ex profesora de Derecho Financiero convertida en consultora para denunciantes. Sí, era ese tipo de persona. Líneas limpias, discurso directo y cero tolerancia a las tonterías. Le envié todo por correo electrónico. Y por todo me refiero al archivo completo. PDFs, pistas de auditoría, metadatos, grabaciones de pantalla. Incluso incluí fotos de la carta. Me llamó en menos de 1 hora. No solo te excluyeron, dijo, construyeron el sistema asumiendo tu silencio. Por eso es frágil. Un pequeño empujón. Ya he empujado, dije. Entonces vamos a derribar todo el maldito sistema. Me presentó a un equipo de contabilidad forense. Respiré hondo y autoricé una auditoría interna completa, no de la empresa, sino de cada una de las entidades vinculadas a Vera Wells y asociados, las empresas fantasma, los pagos a proveedores, los fideicomisos de adquisición de terrenos de los que Lance se jactaba en LinkedIn como si los hubiera construido desde cero. Comprobamos cada factura a la que tuve acceso. Y fue entonces cuando el fuego realmente prendió. Había un patrón, casi demasiado perfecto para ser accidental. Los gastos de mantenimiento de propiedades se triplicaron en 2 edificios. Honorarios de consultoría canalizados a través de una LLC registrada a nombre de un hombre llamado Clamorris, que casualmente era el mejor amigo de Lance de la universidad. Y luego el remate, transferencias recurrentes etiquetadas como asociaciones de marketing, pagadas a una firma de relaciones públicas boutique que mi madre poseía bajo su apellido de soltera, una firma que ni siquiera sabía que existía. Estaban lavando dinero de la familia. Me senté allí con las manos temblando, tratando de decidir qué ardía más, la traición o lo familiar que se sentía todo. Porque no era solo codicia, era desprecio. Ni siquiera fueron cuidadosos. Yo no era una oponente a la que superar, era un mueble, un grifo que asumieron que siempre correría silenciosamente hasta que dejó de hacerlo. Para el viernes, Alina me había ayudado a preparar un expediente para la Oficina de Ética Estatal y Cumplimiento Corporativo. No una demanda, no una explosión mediática. Una investigación regulatoria, limpia, nítida, privada por ahora. Pero quería una cosa más. Un cara a cara. Así que pedí una reunión, les dije que había reconsiderado mi marcha, que quería escucharlos. Mordieron el anzuelo. Nos reunimos en la misma sala de conferencias donde una vez habían brindado con champán anunciando a Lance como CEO. Las mismas sonrisas falsas, las mismas mentiras pulidas. Mi madre vestía de azul marino, Lance con su habitual aire de superioridad. Mi padre no apareció. Ninguna sorpresa. Lance abrió la boca primero. Cam,
Esto no tiene por qué ser una guerra. Solo sonreí. ¿Guerra? Pensaba que esto era una familia. Puse un solo sobre la mesa. Dentro una copia del borrador del informe que se presentaría a los investigadores estatales, con detalles redactados y un resumen de la cronología. Nada amenazante, solo real. Mi madre no lo abrió. Solo me miró con una mezcla de pánico y algo más. Tal vez confusión. ¿Por qué ahora?, susurró. ¿Por qué harías esto ahora? Y fue entonces cuando les di el giro que había estado guardando. Deslicé un segundo documento sobre la mesa. Sin redactar. Porque no es solo mi nombre el que falsificasteis, dije, tocando el encabezado. Lance frunció el ceño. Lo leyó. Hizo una pausa. Su rostro se puso blanco. Porque el segundo documento no era sobre mí. Era sobre la cuenta fiduciaria personal de mi padre. La que Vera había estado desviando silenciosamente durante 6 años. La que había mantenido a nombre de Lance después del derrame cerebral. La que yo había rastreado línea por línea. Le había robado a su propio marido. Y ella pensaba que yo era la amenaza. Vera no habló, no parpadeó, solo se quedó sentada, respirando superficialmente. Lance se levantó con los puños apretados. No entiendes lo que has empezado. Lo miré tranquila. No, Lance. Finalmente lo entiendo todo. Las consecuencias no llegaron con sirenas. Ni un gran enfrentamiento en el juzgado. Ni una conferencia de prensa. Solo silencio seguido por el lento desmoronamiento de todo lo que pensaban que se mantendría en pie. 3 semanas después de esa reunión, recibí una carta formal de la Oficina Estatal de Conducta Corporativa. La auditoría había desencadenado una revisión financiera más profunda. Luego llegó una segunda carta de la Junta de Ética de Propiedad y Títulos. Resulta que la escritura falsificada no era solo una violación civil, era un asunto penal, y fue entonces cuando todo se destapó. Lance intentó hacerse el tonto culpando a un descuido administrativo. Pero los investigadores descubrieron que Clamorris, el amigo a través del cual canalizaba los fondos, ya se había entregado, revelando registros de transacciones y correos electrónicos encriptados, incluyendo uno con las iniciales de Lance y el asunto. No se lo digas a Cam. Fue inhabilitado para ejercer como socio gerente en cualquier entidad de desarrollo registrada por un mínimo de 10 años. Su elegante licencia, desaparecida. Su puesto en la empresa, vacante. En cuanto a mi madre, perdió de forma más silenciosa. No se presentaron cargos. No todavía, de todos modos. Pero se vio obligada a renunciar a la junta fiduciaria que ayudó a construir. Su nombre, una vez de oro en los círculos inmobiliarios locales, ahora estaba marcado en 3 listas de vigilancia regulatorias diferentes. Peor aún, perdió el control de la cuenta de mi padre. Cuando el abogado del fideicomiso encontró los fondos desviados y la confrontó, ella intentó alegar discreción familiar, pero las firmas no coincidían. Y cuando mi padre fue informado, finalmente verdaderamente informado, solicitó que la removieran como fideicomisaria. Esa parte me golpeó más de lo que esperaba, porque no me llamó, no me dio las gracias, simplemente hizo el movimiento en silencio, como un hombre demasiado avergonzado para admitir lo que había ignorado durante años. Y sinceramente eso estuvo bien. No estaba haciendo nada de esto por reconciliación. Solo quería que la verdad tuviera peso de nuevo. No los demandé. Podría haberlo hecho. Demonios, Alina tenía los papeles listos. Pero no necesitaba un tribunal. Necesitaba distancia y paz. Así que les ofrecí un trato. Retirada total de la propiedad de San Marcos a cambio de una liberación por escrito de toda reclamación y un acuerdo de no divulgación sobre mi participación. Aceptaron rápidamente. 2 semanas después, vi a un notario deslizar sobre el mostrador una copia de la nueva escritura. Tenía un solo nombre, el mío. Vendí la propiedad 4 meses después. Silenciosamente, limpiamente. Usé el dinero para financiar un espacio de coworking comunitario para startups lideradas por mujeres en el centro. Algo que desearía haber tenido 10 años antes. Y esa carta, que pegaron en mi puerta que decía nunca debiste enterarte. La enmarqué. Ahora cuelga en el pasillo del espacio de coworking.
No por rencor, sino como un recordatorio de que no se suponía que me enterara, pero lo hice. Y luego, no me quedé callada. Mirando hacia atrás, no me siento orgullosa de la manera que la gente espera. Me siento arraigada, porque la verdadera venganza no fueron las consecuencias. No fue que Lance perdiera su estatus o que mi madre cayera en desgracia. Fue que recuperé mi voz. Tomé el silencio con el que contaban y lo convertí en un megáfono. Y me fui llevándome todo lo que intentaron borrar. Si hay algo que he aprendido es esto: a veces las personas más cercanas a ti te escribirán fuera de la historia. No porque seas débil, sino porque saben que eres la única que podría haberla reescrito mejor. Así que si alguna vez te han hecho sentir invisible, o desechable, o como si el coste de estar en silencio fuera la lealtad, solo debes saber que el silencio no es lo mismo que la paz. Y puedes recuperarte de ello.